Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez. Como siempre, todos los lunes, bueno, pues tenemos aquí el webinar o, digamos, el análisis de mercado semanal, bueno, pues para repasar un poquito situaciones e ir marcando, bueno, las posibles zonas de control que podamos encontrarnos a lo largo de esta semana. Bueno, tono dispar entre Estados Unidos y Europa, donde vemos al mercado americano como si es capaz de marcar un nuevo máximo, ¿vale? Aquí vemos un poquito la estructura diferencial entre Europa y Estados Unidos. Lo más significativo, como digo, es no alcanza Europa ese nuevo máximo, sin embargo, el SP500 vemos como si lo vuelve a alcanzar. Importante saber dónde nos encontramos y esta estructura habrá que seguirla un poquito de cerca debido, bueno, pues a que ya tendría tres máximos consecutivos. Si miramos una divergencia en el MAC veremos una fuerte divergencia y al final, bueno, pues va cogiendo forma de una estructura de finalización de impulso, ¿no? Bueno, ahí vemos además que coincide con la directriz alcista o parte alta del canal, por tanto, semana interesante para seguir de cerca al mercado americano. Otra diferencia importante es que el mercado americano continúa siendo una de las zonas más importantes o más fuertes del mundo. Sin embargo, Europa pues ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas o digamos desde que alcanzó el máximo aquí a principios de año, pues vemos cómo ya esa debilidad empieza a estar presente en el mercado europeo. Diferencias en los dos mercados, uno que sí alcanza nuevos máximos, otro que no lo alcanza y evidentemente la fuerza que vemos ahí. Principalmente, bueno, pues si fuésemos inversores de muy largo plazo, deberíamos ir centrando nuestra mirada más en Estados Unidos en estos momentos debido a esa fuerza que tiene. Pero como digo, importante el sitio donde nos encontramos ahora mismo, sobre todo en el mercado americano. Bueno, veamos un poquito ahora más con detalle la situación de todo lo que podemos encontrar, mercado global, insisto, ya sé que soy un poquito pesadito con estas situaciones, pero ojo, mientras el mercado global no pierda la directriz alcista del impulso, no habremos entrado en el proceso correctivo. Y aquí se puede ver claramente cómo todavía no lo ha hecho. El mercado global sigue apretando hacia arriba y está a puntito de llegar a los máximos que alcanzó en el año 2015. Estamos prácticamente a las puertas de esos niveles. Al igual que ocurría con el mercado americano, que es quizás el que esté empujando más a este mercado global, bueno, pues fíjense que está muy cerquita de alcanzar ese tercer máximo consecutivo, marcando una tercera divergencia. Cobra mucho mayor sentido esta directriz alcista que aquí tenemos marcado. Pero mientras no perfore esa directriz, no debemos de temer un proceso correctivo. ¿Estamos a las puertas? Probablemente. Pero como siempre, mientras el mercado no lo ratifique, nosotros no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Lo mejor es estar en sincronía con el mercado y en este caso, bueno, pues seguir los pasos del propio mercado global. Dicho esto, ahora después veremos un poquito por dentro los índices europeos y americanos para ver dónde podemos encontrar alguna zona de control operativa y podemos aplicar pues alguna técnica de trading, pero antes, bueno, vamos a enseñar la situación de las acciones del IBEX 35. Tabla que además podéis encontrar siempre en nuestros informes semanales y en esta tabla pues es importante porque de un solo vistazo tenemos una información muy interesante, ¿no? Tenemos tres columnas, una que representa la fuerza, otra que representa el timing y otra que representa la tendencia. Obviamente, fijaros, grupo de tendencia bajista lo tenemos aquí abajo, por lo cual, si estoy pensando en comprar, ya esta gente ir descartándola por esa situación. Y otras acciones que tenemos que ir descartando son aquellas que presentan debilidad. Por tanto, dentro del grupo de las acciones alcistas, ¿vale? Nos debemos de quedar con aquellas que presentan esa fuerza positiva. A partir de ahí, el timing me informa de dónde se encuentra el activo dentro de su propia tendencia. Por ejemplo, timing 1, el grupo que está arriba, es el grupo del timing 1. ¿Qué significa grupo del timing 1? Bueno, porque estas acciones se encuentran ahora mismo en pleno impulso alcista. Es decir, si esto es el gráfico diario, estas acciones están ahora mismo en pleno impulso alcista. Obviamente, si yo quiero hacer una inversión de medio plazo, estas acciones no me interesan. Pero sí son acciones que me pueden interesar para un swing trading o operaciones de corto plazo buscando movimientos de 2 a 3 días. ¿Vale? Pues este sería el grupo alcista para buscar señales de corto plazo. Acciones como Endesa o ACS, timing 4, ¿qué significa? Bueno, pues este timing 4 significa que podrían estar iniciando un impulso. Son, por tanto, empresas que sí me podrían interesar de cara al medio
plazo porque estarían iniciando un impulso. Ahora echaremos un vistacito. Y para esta semana habrá que habrá que estar centrado en estas tres acciones, como son Bankia, Técnicas Reunidas y Bankinter, porque están ahora mismo en un timing 3. Y esto significa que podrían estar finalizando un proceso correctivo, ¿vale? Timing 3, timing 4, timing 1. Aquellas que están en timing 2 se presupone que están iniciando la corrección. Por tanto, para corto plazo me interesan los de timing 1, para medio plazo vigilo aquellas que están en timing 3 y timing 4 son aquellas que ya han iniciado ese impulso, como son Endesa y ACS. Vamos a echarle un ojito para ver si técnicamente merece la pena, ¿vale? Ya sabemos que son las que realmente me van a interesar. ACS, por ejemplo, aquí vemos, efectivamente, venía de estar en un proceso correctivo y el día 9 de febrero activa una señal por MACNB, ¿vale? Ya es cuestión de ver si realmente tiene alguna unificación de criterio. Obviamente será una acción que presente una fuerza positiva, ya lo hemos visto en esa tabla clasificatoria de las acciones del IBEX 35. Si tiramos una directriz, veis que la corrección lo ha llevado a la parte baja de quizás de un proceso de canalización, no, en este caso no, sino lo ha llevado a la directriz alcista. Básicamente, si tiráis también un nivel de FIBO, encontraréis ahí el punto de referencia, cómo puede ser la zona del 50%, que además coincide, bueno, con estos niveles de máximo, por lo cual ahí tenemos una zona de unificación de criterios en este punto y a partir de ahí el precio, bueno, pues ha dado señal MACNB y por tanto se sobreentiende que ha iniciado una fase impulsiva. Tiramos la directriz, bueno, pues ACS, fijaros, ha dado una señal de compra en los últimos días. Bueno, pues pendiente a ello, puede ser un candidato factible para un movimiento ascendente de cara al medio plazo, ¿no? La otra que habíamos visto era Endesa. Vamos a ver su situación. Imagino que estará en una situación similar a la de ACS, correcto. Fijaros, día 8, ¿vale? Da esa señal MACNB que al final, ¿qué es? Bueno, pues si os fijáis, voy a tirar aquí, voy a unir estos máximos, que probablemente esté intentando buscar un apoyo en esa directriz. Bueno, de momento, más estos niveles de máximos, que aquí podemos observar, como más la media móvil 150, pues ahí tenemos el apoyo de ese proceso correctivo. Bueno, pues fíjense cómo, situación similar, dado señales en teoría hace pocos días y a priori, bueno, pues podría desarrollar ese movimiento impulsivo que lo llevase al menos a la parte alta de ese posible proceso de canalización. ¿Veis? Lo importante que es, bueno, pues hacer esa tabla clasificatoria que nos va a reorganizar y nos va a ordenar las acciones. Por último, nos quedaría ver por Bankia, Técnicas Reunidas y Bankinter, que estarían a las puertas de esa señal. Por ejemplo, vámonos a Técnicas Reunidas. Ahí vemos cómo de momento lo que está haciendo es llegando a esa zona de control. Fíjense aquí en el indicador NB señales, cómo me va marcando esa zona, ¿vale? Técnicamente veis la estructura alcista que lleva el activo sin ningún problema y bueno, pues ese proceso correctivo que ha intentado llegar a la zona de máximos anteriores, probablemente si tiramos la directriz, ahí veamos al precio intentar llegar a esa parte. Voy a tirar además estos niveles para tener algún punto de referencia por si dilata un poquito más la caída. De momento no se ha producido dicha señal, ¿no? Señal MACNB sería el detonador de un posible inicio de impulso, o bien tiramos la directriz, la rotura de esa directriz, como ya ocurrió pues en el mes de noviembre, donde sí pudimos ver, y en los vídeos tenemos la situación de técnica reunida en esta fecha, pudimos ver cómo esa señal MACNB se pudo aprovechar perfectamente. Bueno, pues técnica reunida, todavía no se ha producido la señal, habrá que estar pendiente esta semana para ver si se produce. En el caso de las otras dos, como es Bankinter, por ejemplo, ahí vemos como ya está en esa zona de control. La tenemos en esa zona de control. Tiramos la directriz, ¿vale? Que más o menos podría utilizarse, ¿vale? Como ahí vemos, ese proceso de canalización, la tenemos, mejor dicho, en ese entorno. Este máximo de aquí,
¿vale? Utilizar ahora mismo de referencia. La última vez que tuvo una corrección medianamente profunda es este punto de aquí. Fijaros, zona de control en ese entorno que vemos aquí, con lo cual podría estar desarrollando perfectamente, bueno, pues este tipo de pauta y podría buscar de nuevo la parte alta de ese canal para finalizar lo que sería esta pauta impulsiva que parece que comenzó en julio del año 2016. Bueno, habrá que estar atento no solo a la posible señal, sino también a la directriz de ese proceso correctivo. Como veis, ya van apareciendo acciones del IBEX 35 llegando a esa zona de control y, muy importante, todo esto que estamos viendo, esas posibles señales de cara a medio plazo, de momento para esta semana sí son interesantes, pero habrá que seguir de cerca, ¿vale?, al mercado europeo, Eurostoxx 600. De momento aguanta el tipo en cuanto a su timing, ¿no? Si le colocamos aquí el indicador NB Timing, pues veremos que todavía respeta el timing. De hecho, termina el viernes en ese timing 1, perfecto, pero ojito cuando este activo, mercado europeo, entrase, digamos, en un timing 3, habría que esperar a que finalizase la señal, es decir, si el precio del mercado europeo empieza a descender, el timing cambiaría y pasaría a un timing 3, ¿vale? Y eso significaría que entraría en una zona de control, fijaros, en este tipo. Bueno, pues mientras no esté o mientras estemos en ese timing 3, debemos de esperar para cualquier incorporación, ¿vale? Lo normal es que se empiece a corregir, vaya a buscar, ¿vale?, esa media móvil. Pero de momento, timing 1 y, como he dicho al inicio, lo mejor es estar en sincronía con el mercado y dejarnos llevar. El timing nos va a ir guiando a cualquier lugar, ¿no? Bueno, pues yo creo que está medianamente claro las acciones. Os pongo de nuevo esa tabla, que ya sabéis la podéis encontrar en el informe semanal, y el timing, bueno, pues va a decir, vale, tiene fuerza, perfecto, tiene tendencia, perfecto. Ahora, ¿qué timing tiene? Pues tiene 3, vigilo, tiene 4, debería estar iniciando un impulso. Tiene 1, solo me vale para el corto plazo. Tiene timing 2, lo dejo tranquilito de momento mientras se va desarrollando, ¿vale? Más o menos el timing, como digo, nos puede ir llevando a ese sitio. También es importante, ¿vale?, de cara a las acciones, y eso es lo que vamos a ver, cómo elegir los mejores activos en cada momento, es lo que veremos en el próximo curso de fortalezas y flujo de capitales, donde, bueno, pues ahí evidentemente lo que vamos a hacer es responder a la pregunta de qué comprar, ¿vale? Hemos visto señales como Endesa, como ACS, como la propia Bankinter, técnicas reunidas, ¿vale? Por sí solas presentan una buena estructura, pero señores, es fundamental que esa señal lo cuadremos con los flujos de capitales. Por tanto, tenemos que ver si en Europa qué tipo de industrias son los que ahora mismo están dominando al mercado. Por ejemplo, Endesa pertenece a la industria de utilities y ahora mismo es una industria que presenta una debilidad en el mercado. Sin embargo, Bankinter pertenece a la industria financiera, que sí presenta esa fuerza positiva. Bueno, pues en caso de tener que elegir, siempre será mejor estar o tener una cartera compuesta por acciones que presenten o que pertenezcan a las industrias que lideran al mercado. Por eso es importante hacer un estudio previo de fortalezas y flujos de capitales, como nosotros hacemos cada semana, y además repasamos en, digamos, en los webinars de la zona Premium. Y aquí, bueno, pues siempre esta tablita también la colocamos en el informe para que tengáis esa información adicional a la hora de elegir las acciones, ¿no? Por ejemplo, ACS, si no sabemos a qué pertenece o tenemos dudas, pues siempre podemos recurrir, digamos, a una base de datos que hemos creado para que puedan ayudaros a vosotros, bueno, pues a encontrar esas acciones, a qué pertenecen. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, el caso de ACS, para que veáis un poco cómo funciona. Pues en este caso, ACS pertenece a la industria de productos industriales, sector de construcción y materiales. Bueno, industriales, vamos a verla. Pues industriales, de momento, cuarta, 1, 2, 3, quinta industria del mercado europeo y presenta fuerza positiva, con lo cual, perfecto. Fijaros, en este caso, si tuviese que elegir, me quedaría con aquellas acciones del sector de la industria financiera o, en este caso, de industriales, como es el caso de ACS, y técnica reunida, que me quedaría por mirarla. Bueno, pues vamos, ya que tenemos aquí la tablita, vamos a ver. Técnicas reunidas, petróleo y gas.
servicios de equipamiento petrolífero, ¿vale? Pues petróleo y gas también, bueno, pues fíjense, Técnicas Reunidas, ACS, Bankinter, Bankia son ahora acciones que cumplen. Uno, técnicamente por sí solas, son acciones que pueden iniciar un nuevo impulso, pero además el flujo de capital vía estructura industrial también acompaña a esas lecturas. Bueno, pues eso es más o menos lo que veremos, cómo desarrollar esas tablas, cómo localizar los flujos de capitales, es lo que veremos en el próximo curso de fortalezas y flujos de capitales, bueno, que será el próximo 21 y 23 de febrero. Dicho esto, hemos hecho un repaso y fijaros qué rapidez si tenemos ordenado todos los datos sobre el mercado español. Ahora, para concluir esta sesión de los lunes, este vídeo análisis, vamos a repasar un poquito a los índices por dentro, gráfico diario, mercado, en este caso es el DAX, fijaros cómo tampoco ha conseguido marcar un máximo, claro, si Europa no lo ha hecho, prácticamente en Europa pocos habrán conseguido esa situación. Viendo esto, yo intuyo que probablemente Europa es que sí haya entrado ya en ese proceso correctivo. De hecho, la directriz, ¿vale? Esta directriz que veis aquí, que es prácticamente la confirmación de esta divergencia que vemos aquí, se ha confirmado y en teoría entiendo que estamos ya metidos en ese proceso correctivo, ¿vale? Si lo miramos en una hora para poder ver la estructura por dentro, bueno, pues esta semana, la semana pasada, pudimos aprovechar parte de la caída del mercado europeo, sobre todo en el Eurostoxx 50, y a priori este podría ser un movimiento factible del precio, en este caso del DAX, ¿no? Secuencia de 5, claramente remarcada, y a partir de aquí debería desarrollar el proceso correctivo con A, B y C. Bueno, pues en teoría creemos que estamos ahora mismo desarrollando el movimiento B, y dentro de ese proceso correctivo hay puntos o hay zonas donde podemos atacar al precio. Para nosotros, el siguiente movimiento, el primero, bueno, pues ha sido este, donde hemos aprovechado la última caída y la creación de esta divergencia, perfecto. A partir de ahí aparece esa divergencia, con lo cual alta probabilidad de que estemos en ese movimiento A y ahora se debería desarrollar el movimiento B. Los movimientos B normalmente suelen durar más tiempo, ¿vale?, que el propio desarrollo de A. Es decir, si el movimiento A dura todo este tiempo, movimiento B tiene que hacerlo igual o en mayor tiempo. Por tanto, hasta este punto podemos estar desarrollando ese movimiento. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar que pacientemente el mercado construya esa estructura. Fijaros, ya estamos en este punto. Movimiento B son 3 fases y consuma tiempo. Si llegamos a esta zona, habiendo consumido el tiempo, tiraremos una directriz del movimiento B y en la rotura podemos atacar al mercado con una especie de señal máquina B buscando el movimiento C. Movimiento C que deberá de llegar aproximadamente entre el entorno del 38 y 50%, pero lo importante es la aparición de una divergencia en ese entorno. Si ahí aparece una divergencia, estaremos en una zona DEP y por tanto tiramos la directriz de la divergencia y aquí tenemos la posibilidad de atacar al alza. Por tanto, fíjense lo importante que es, uno, entender dónde estamos, el propio timing ya me indica dónde nos podemos encontrar, en este caso es un timing 2 para el DAX alemán. Ahora mismo dentro de ese timing 2 vemos cómo ya ha perforado las medias móviles, por tanto está construyendo el movimiento B. Aquí podemos atacar el movimiento a la baja, es decir, movimiento C, y después la divergencia, pues atacaremos el siguiente movimiento impulsivo, porque recuerden, el mercado global sigue estando en una tendencia alcista y este proceso correctivo que se está desarrollando, al menos en Europa, es una oportunidad de incorporarnos a esa tendencia alcista. Para el caso de los demás índices, pues si son europeos exactamente igual. IBEX 35 tendrá que ir desarrollando ese movimiento B. Aquí veis esa posible estructura, que se vaya a buscar la zona al menos del 38% de toda la subida anterior y puntos de ataque, que es lo importante. Dejen que ahora pacientemente se desarrolle ese movimiento B. Con 2 y 3, B1, B2 y B3. B normalmente tiene 3 movimientos y a partir de ahí genere el movimiento C y la divergencia en el alrededor del 38% es la que nos va a permitir subirnos arriba dentro de los índices. Bueno, pues esto es lo que esperamos para esta semana, es lo que queremos buscar y ya veis, hemos marcado ya los 2 puntos o zonas de ataque, zonas de control donde podamos operar a los índices. Dentro del mercado de divisas, por destacar algunas situaciones, vale, pues vamos a estar pendientes de el euro
euro-dólar, donde pudimos aprovechar parte de la caída de este quinto movimiento. A priori, ¿de dónde viene el euro-dólar? Importante, viene de dar una señal en gráfico diario bajista. ¿Qué significa eso? Si me voy a una hora, ahora se sobreentiende que va a desarrollar una pauta impulsiva. Una pauta impulsiva, ¿vale? Que normalmente se representa con 5 movimientos, ¿vale? Pues dentro de esa pauta ya hemos visto la primera parte, que es todo esto, la primera divergencia. Ahora tendrá que corregir, y una vez que tengamos esa corrección, que podría perfectamente acercarse a la zona de 1.0740, atentos a la siguiente oportunidad de incorporación por la técnica MACNB, ¿vale? Esto es en teoría lo que vamos a seguir a lo largo de esta semana, estar pendiente de esas estructuras correctivas, tanto internas como en el caso de los índices, o esta propia corrección que nos permita, bueno, pues incorporarnos a ese movimiento impulsivo, en este caso del euro dólar. Y otro activo que me interesa bastante seguir sería el dólar yen, salida y cambio de tendencia del gráfico de una hora. Ahora se está produciendo el primer proceso correctivo de ese cambio de tendencia en horario y por tanto la llegada o al entorno de 112,60 me va a permitir intentar incorporarme a esa tendencia del gráfico horario. Bueno, pues estos son los activos que vamos a seguir con más énfasis. Espero que os haya parecido interesante lo que hemos visto. El timing, dejaros llevar por él. Él os va a tener siempre en sincronía con el mercado. Importante siempre observar cuando voy a hacer una inversión de medio y largo plazo, esos flujos de capital, esas fortalezas sí son correctas. Y bueno, pues dentro de operaciones de corto plazo, bueno, pues las estructuras internas son clave y esenciales para decidir dónde tomar posiciones. Para mí ha sido un auténtico placer. Nos vemos el lunes que viene en el videoanálisis de cada semana. Un saludo y que paséis buena semana. Hasta ahora.